Imagínate que estás parado frente a un muro vivo de acero y carne que te supera en número 25 veces. Esto no es la leyenda de los espartanos. Es la realidad a la que se enfrentaron 12.000 legionarios romanos agotados contra 250.000 de soldados del imperio más poderoso de Oriente. Cualquier experto militar te diría que eso no es una batalla, sino un suicidio garantizado. La matemática de la guerra gritaba que no tenían ni una sola oportunidad. Pero lo que sucedió ese maldito día, el 6 de octubre, rompió la lógica de la historia. ¿Cómo fue que el gran rey de reyes, dueño de un ejército de tanques de hierro vivientes, terminó el día arrancándose la corona de la cabeza lleno de miedo y arrojándola al barro del camino solo para salvar su vida? ¿Por qué un general romano, que comenzó esta guerra como una vendetta criminal personal contra la voluntad del Senado, ordenó a sus soldados no disparar, sino golpear a la caballería de élite en el lugar más vergonzoso y vulnerable? Y lo más increíble, ¿por qué esta victoria grandiosa e imposible, donde las bajas enemigas se contaban por cientos de miles, terminó para los ganadores no con un triunfo, sino con un escandaloso motín de millonarios, cuando los propios soldados se rieron en la cara de su general? Prepárate. Nos sumergimos en una historia de arrogancia fatal, codicia demencial y genio táctico que convirtió una muerte segura en leyenda. Mira hasta el final. El desenlace de esta tragedia resultará más afilado que cualquier espada romana. Imagínate una escena que contradice toda lógica de supervivencia. Estás parado en un valle donde el aire tiembla por el calor, y frente a ti se alzan los muros de Tigranocerta, una ciudad construida no para la vida, sino para la vanidad. La altura de los muros es de 50 codos. En los establos detrás de esos muros se guardan tesoros capaces de comprar a la mitad del Senado romano y armas capaces de destruir cualquier ejército de Occidente. Ahora baja la mirada. En el polvo, al pie de este coloso, hay un puñado de hombres. Sus túnicas están empapadas de sudor y suciedad de muchas semanas de marcha. Sus sandalias están gastadas por las piedras del altiplano armenio, y sus escudos parecen astillas miserables frente a la tormenta que se avecina. No es un ejército de invasión, son suicidas. A finales del año 69 a.C., cuando los vientos de otoño ya comenzaban a enfriar las piedras ardientes de Asia, la historia se congeló en un punto de desequilibrio perfecto y grotesco. Por un lado, Tigranes II el Grande, rey de reyes, señor de un imperio que se extendía desde el Caspio hasta el Mediterráneo. Por el otro, Lucio Licinio Luculo y sus 12.000 legionarios cansados. 12.000 contra una armada que, según los cálculos más modestos, superaba las 250.000 personas. La matemática de la guerra gritaba que la batalla terminaría antes de empezar. No era una partida de ajedrez, era el momento en que una hormiga decidió desafiar a un elefante, y el elefante ni siquiera notó la amenaza de inmediato. ¿Arriesgarías la vida de 15.000 personas por una posibilidad fantasmal de inmortalidad? ¿O lo llamarías una locura digna de un tribunal? Mira esta escena con los ojos de quienes estaban en los muros. Para la nobleza armenia, lo que sucedía abajo no era una guerra, sino una representación teatral, una farsa. Tigranes, vestido de púrpura y coronado con una tiara adornada con piedras preciosas, miraba al campamento romano con una expresión de curiosidad asqueada. A su alrededor se amontonaban aduladores, filósofos griegos parásitos y reyes vasallos, cada uno compitiendo en ingenio, burlándose de esos bárbaros descarados de Occidente. El imperio de Tigranes era un coloso embriagado de su propia grandeza. Unos días antes, el primer mensajero que se atrevió a informar al rey sobre la aproximación de Luculo fue decapitado en el acto. Tigranes no quería escuchar malas noticias. Todos aprendieron esa lección sangrienta. Al rey solo hay que decirle lo que le agrada al oído. Y ahora, mirando las miserables cohortes abajo, Tigranes pronunció una frase que entraría en la historia como el estandarte de la arrogancia fatal. Entrecerró los ojos, señaló con un dedo lleno de anillos hacia la formación romana y lanzó perezosamente a sus generales. Si vienen como embajadores, son muchos. Si son enemigos, son muy pocos. La risa del séquito rebotó como un eco en los muros de piedra. Fue una sentencia. En esa frase estaba toda la esencia del despotismo oriental de aquella época, la certeza de que la cantidad siempre vence a la calidad.
que el oro es más fuerte que el hierro y que la grandeza se mide por la altura del trono. Tigranes no veía frente a él una manada de lobos lista para ir a la yugular, sino un rebaño de ovejas perdidas. Ordenó no solo derrotar a los romanos, sino atraparlos vivos, como esclavos fugitivos. Sus generales ya se repartían el botín, discutían a quién le tocaría la tienda de Luculo y hacían apuestas sobre cuántos minutos resistirían esos locos. Pero bajemos de los muros a la tierra, al polvo denso y asfixiante del campamento romano. Aquí no había risas. Aquí reinaba un silencio roto solo por el sonido de las piedras de afilar contra los gladius y las órdenes secas de los centuriones. Los legionarios entendían su situación mejor que nadie. Eran veteranos, las mulas de Mario, que habían pasado por las carnicerías de las guerras civiles y campañas interminables. Sabían contar. Veían cómo el horizonte se oscurecía con las fuerzas enemigas que llegaban. Un mar de acero y carne. Decenas de miles de catafractos, jinetes completamente cubiertos de armadura, se alineaban en formaciones de combate y la tierra temblaba bajo el peso de sus caballos. El miedo en el campamento romano era tangible, tenía sabor a moneda de cobre en la boca. Pero no era ese terror de pánico que te hace tirar las armas y correr. Era el miedo frío y profesional de hombres que saben que la muerte está en el umbral, pero todavía tienen trabajo que hacer. Miraban a su general. Luculo no pronunciaba discursos ardientes sobre patriotismo. No invocaba a los dioses de Roma, que estaban demasiado lejos. Caminaba entre las tiendas con la calma gélida de un cirujano preparándose para una operación complejísima. Luculo era una anomalía para su tiempo. Aristócrata, gourmet, intelectual, conocedor de la filosofía griega, debería haber estado en una villa discutiendo a Platón. En cambio, llevó a sus hombres al corazón de una Asia hostil, violando las órdenes directas del Senado, cruzando los límites de lo permitido y del sentido común. Era un jugador que apostó no solo su carrera y su vida, sino el destino de toda la política oriental de Roma. Sus soldados lo odiaban por su disciplina férrea, pero creían en su genio. O mejor dicho, simplemente no tenían opción. A sus espaldas había cientos de millas de montañas hostiles, al frente, un muro de escudos. El único camino a casa pasaba por el cadáver del ejército enemigo. Mientras Tigranes en su tienda disfrutaba del vino y la anticipación de una caza fácil, discutiendo exactamente cómo llevaría a cabo el desfile triunfal, Luculo ya dibujaba en la arena el esquema del ataque. Veía lo que el rey de reyes no notaba desde la altura de su grandeza. No veía un muro sólido de poder enemigo, sino una colcha de retazos de tribus dispares, mercenarios y campesinos reclutados a la fuerza que no entendían el idioma del otro. Veía un gigante con pies de barro. La tensión flotaba en el aire, densa como antes de una tormenta. Los romanos revisaban las correas de las armaduras, ajustaban las ataduras de los escudos. Cada uno entendía. El día de mañana los haría más ricos que reyes o los convertiría en comida para buitres. No había tercera opción. Y mientras Tigranes reía mirando sus innumerables regimientos, no notó cómo en los ojos del general romano brilló una chispa. No era el brillo del miedo, era el brillo del cazador que finalmente ha sacado a la bestia de su madriguera. Luculo sabía. La risa en los muros de Tigranocerta pronto cambiaría por gritos, y el polvo levantado por los cascos de la caballería real se convertiría en el sudario del imperio. La historia le tenía preparada a Tigranes una lección cruel, pero por ahora, el rey solo veía polvo a sus pies, sin sospechar que precisamente de ese polvo nacería su perdición. Para entender la naturaleza de esta locura, hay que rebobinar la cinta. Hay que alejarse de los muros de Tigranocerta y mirar un mapa que haría sangrar la nariz de cualquier estratega sensato en Roma. Lo que llevó a los romanos a este Valle de la Muerte no fue una orden del Senado ni una necesidad estratégica de la República. Fue la obsesión de un solo hombre. Fue la vendetta personal de Lucio Licinio Luculo, convertida en la aventura más grandiosa del siglo. Imagínate a un sabueso que ha tomado el rastro. El rastro de un viejo y astuto zorro, Mitrídates Sexto Eupator, rey del Ponto. Ese mismo rey venenoso que durante décadas fue la pesadilla de Roma, un fantasma que desaparecía en la niebla cada vez que las legiones cerraban el cerco. Luculo lo persiguió durante años. Ganaba batallas, tomaba ciudades, hundía flotas,
Pero Mitrídates siempre se escapaba, dejando tras de sí solo tierra quemada y cadáveres. Y así, cuando parecía que la guerra había terminado, el viejo zorro se metió en la madriguera del oso, huyó a Armenia, con su yerno Tigranes el Grande. Cualquier otro general se habría detenido en la frontera. El río Éufrates no era solo una barrera de agua, era una línea roja. Detrás de ella comenzaba otro mundo, un imperio monstruoso, sobre cuyas dimensiones en Roma solo circulaban leyendas aterradoras. Luculo no tenía sanción para esta guerra. El Senado. Esa reunión de ancianos prudentes en togas blancas sentados a miles de millas de allí exigía estabilidad, no un nuevo baño de sangre en el fin del mundo. La invasión de Armenia era un suicidio jurídico. Si Luculo perdía, su nombre sería maldito y su linaje borrado de la historia. Pero si ganaba sin orden... Roma no perdona a los héroes que se vuelven demasiado independientes. Pero Luculo cruzó el Éufrates como si fuera un arroyo en su jardín. No solo violó una orden, desafió la lógica misma del imperio. Imagina ese momento. 12.000 soldados de infantería y un puñado de jinetes entran en el territorio de un estado capaz de desplegar un ejército 20 veces mayor. No fue una invasión en el sentido clásico, fue una incursión de condenados a muerte. Luculo entendía lo que los estrategas de escritorio en Roma no comprendían. Con un coloso como el imperio de Tigranes, no se puede pelear siguiendo las reglas. No se puede librar una guerra de posiciones. No se puede tomar fuerte tras fuerte. Simplemente te aplastarían con la masa. La única oportunidad era obligar al coloso a cometer un error. Había que provocarlo. Hacerle creer que frente a él no había un enemigo peligroso, sino una presa insolente pero insignificante. Luculo usó su ejército como cebo. Un cebo vivo, que respiraba, hecho de carne y hierro. Toda esa marcha a través de las montañas, todo ese asedio a Tigranocerta fue un farol gigantesco. Luculo hacía todo para parecer débil, vulnerable, loco. Se burlaba de Tigranes. Saqueaba sus aldeas, quemaba sus palacios, se acercó a su capital favorita, que el rey construía como un monumento a sí mismo, y comenzó a cavar zanjas. Fue un escupitajo en la cara de una deidad. El cálculo psicológico fue impecable, pero monstruosamente arriesgado. Luculo apostaba a que el orgullo de Tigranes sería más fuerte que su prudencia, a que el rey de reyes no esperaría a que se reunieran todas sus fuerzas. No escucharía a los consejeros inteligentes, sino que se lanzaría a aplastar al insolente personalmente para lavar el insulto con sangre. Era una partida de póker donde estaban en juego las vidas de toda una legión. ¿Qué arriesgarías? Apostarías todo, sabiendo que tus soldados ya murmuran, que tus oficiales se llevan el dedo a la sien y que en Roma tus enemigos políticos ya afilan los cuchillos, preparándose para acusarte de abuso de poder? Míralo con los ojos de un legionario caminando por los caminos pedregosos de Armenia. Ellos no conocían la alta estrategia, solo veían el polvo infinito, sentían el hambre y el frío de las noches de montaña. Iban hacia la nada. La disciplina se mantenía por el miedo y la inercia, pero en el aire ya olía a motín. Los soldados susurraban junto a las hogueras que los llevaban al matadero por las ambiciones de un solo hombre. Tenían razón. Luculo los usaba como fichas en la mesa. Era un jugador frío. Sabía que Tigranes mordería el anzuelo. Sabía que el enorme ejército armenio era un monstruo torpe imposible de controlar. Necesitaba traerlos a la llanura, obligarlos a aceptar la batalla bajo sus condiciones, mientras ellos creían que dictaban las condiciones. Y así, tras meses de persecución agotadora, la trampa se cerró, pero no para quien todos esperaban. Cuando el horizonte se oscureció por la caballería armenia, muchos en el campamento romano decidieron que el cazador se había convertido en presa. El plan funcionó demasiado bien. Tigranes llegó. Trajo consigo una fuerza capaz de convertir a los romanos en polvo, simplemente marchando sobre ellos. El juego de azar de Luculo alcanzó su clímax. El cebo había sido tragado, pero el anzuelo podría no soportar el peso del pez capturado. En el momento en que las patrullas de avanzada romanas vieron el brillo de las armaduras de la vanguardia de Tigranes, la historia contuvo el aliento. Fue el momento de la verdad para Lucio Licinio. Toda su educación, todos sus libros griegos, todas sus victorias pasadas se comprimieron en un solo punto. Ya no se podía retroceder, no se podía negociar, solo quedaba una cosa:
demostrar que la audacia de un solitario es más fuerte que la inercia de un imperio. O morir, dejando sus huesos blanquearse en tierra extraña como advertencia a todos los futuros aventureros. La obsesión del cazador lo llevó a la guarida de la bestia, y la puerta a sus espaldas se cerró con un golpe sordo y sepulcral. El silencio en el campamento romano cambió por un estruendo similar al sonido de un terremoto que se acerca. Si antes hablábamos de la trampa cerrándose, ahora ha llegado el momento de examinar su mecanismo desde adentro. Imagina que estás dentro de unas tenazas gigantes. El metal ya tocó tu piel, y el tornillo comenzó a girar. A espaldas de los legionarios se alzaban los muros de Tigranocerta, donde la guarnición, animada por la llegada de su rey, ya preparaba una salida. Esa era el yunque, y desde el frente, cubriendo el horizonte, avanzaba el ejército de Tigranes. Ese era el martillo. Y a Luculo con sus miserables legiones le tocaba jugar el papel del trozo de hierro blando que está a punto de ser aplastado en una lámina sangrienta. La situación no era simplemente mala, era catastrófica según todos los manuales de táctica militar. Los oficiales del Estado Mayor, hombres que habían pasado por fuego y agua, miraban a su comandante con terror indisimulado. Tenían solo una salida razonable, dictada por el instinto de conservación: abandonar el asedio, quemar el convoy y huir a las montañas, esperando que la caballería armenia se atascara en los pasos. Quedarse en el valle, teniendo al enemigo tanto al frente como atrás, significaba muerte garantizada. El aire en la tienda del consejo estaba viciado por el olor a miedo y cuerpos sucios. Alguien de los legados recordó con voz temblorosa que hoy era 6 de octubre. Esa fecha hizo callar incluso a los centuriones más cínicos. El 6 de octubre es un día negro en el calendario romano, aniversario de la batalla de Araucio, donde las tribus germánicas destruyeron 2 ejércitos romanos, masacrando a 80.000 personas. Era un día de luto, un día en que los dioses dan la espalda a Roma, un día en que está prohibido comenzar cualquier asunto importante, y mucho menos batallas. La superstición de los legionarios era una fuerza tangible, tan real como un escudo o una espada. Los soldados susurraban que Luculo estaba maldito, que los llevaba al inframundo en el día más inapropiado del año. Pero Luculo no sería él mismo si permitiera que el miedo o los presagios gobernaran sus decisiones. Miró a sus oficiales en pánico con la mirada de un hombre que ve algo inaccesible para los demás. En lugar de una oración o una orden de retirada, pronunció palabras que sonaron como un sacrilegio, pero fueron precisamente ellas las que salvaron la moral del ejército de la desintegración total. «Voy a hacer que este día sea feliz para los romanos», lanzó con esa sonrisa arrogante por la que tanto lo odiaban en el Senado y tanto le temían los enemigos. En ese momento tomó una decisión que lo pasó definitivamente de la categoría de generales a la categoría de locos. En lugar de reunir todas las fuerzas en un puño para defenderse, ordenó dividir el ejército. Sí, oíste bien. Temiendo fuerzas ya de por sí insignificantes, decidió dispersarlas. Dejó a 6.000 soldados bajo el mando de Murena para continuar el asedio de Tigranocerta y evitar que la guarnición golpeara por la espalda. Y él mismo, con los restantes, piénsalo, con un puñado de hombres, menos de 10.000, se dio la vuelta para encarar al océano de tropas de Tigranes. Era equivalente a intentar detener un tsunami con un balde agujereado. La maniobra comenzó. Las columnas romanas se movieron, pero no al ataque, sino hacia un lado, hacia el río. Desde los altos muros de Tigranocerta y desde las colinas donde se ubicaba el ejército de Tigranes, esto parecía un intento patético de huida. Los armenios comenzaron a abuchear. Tigranes, observando esta huida vergonzosa desde su trono de oro, casi se cae de la risa. Se volvió hacia sus consejeros y dijo: «¿Ven? Los leones romanos se convirtieron en liebres apenas vieron mi sombra». Le parecía que la batalla ya estaba ganada sin un solo golpe. Veía las espaldas de los enemigos, y ese espectáculo embriagaba más que el vino. Pero el rey se equivocó. Miraba, pero no veía. Los romanos no huían. Realizaban una maniobra táctica complejísima justo bajo las narices del enemigo. Luculo los llevaba al único vado a través del río que permitía no solo irse, sino flanquear al ejército armenio. Era el movimiento de un depredador que hace un falso ataque para obligar a la víctima a descubrir la garganta. Los legionarios marchaban en silencio,
apretando los pilums con los dedos blancos de tensión. Sentían en sus espaldas la risa despreciativa de cientos de miles de enemigos, pero confiaban en su comandante. O, lo que es más probable, le temían más a él que a la muerte. Cuando la vanguardia de Lúculo entró en el agua fría del río, la corriente los derribaba, pero la disciplina de hierro mantenía la formación. Las salpicaduras volaban en todas direcciones, mezclándose con el polvo. Y solo cuando la primera cohorte salió a la otra orilla, y en lugar de disolverse en las montañas comenzó a desplegarse en orden de batalla de cara al enemigo, la risa en el campamento de Tigranes comenzó a calmarse. La sonrisa se borró del rostro del Rey de Reyes. De repente entendió que esos locos no escapaban, iban hacia él. Imagina ese momento de quiebre psicológico. La enorme y torpe maquinaria del ejército armenio, relajada, segura de una victoria fácil, de pronto se da cuenta de que la víctima pasó al ataque. En las filas comenzó la confusión. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias, los aurigas de los carros intentaban girar los caballos en la estrechez, la infantería se aplastaba entre sí. El efecto sorpresa fue absoluto. Lúculo convirtió su debilidad, el número reducido, en ventaja. Su pequeño ejército era maniobrable como el mercurio, mientras que el ejército gigante de Tigranes se parecía a una ballena varada en la orilla que no puede girar la cabeza. La atmósfera cambió instantáneamente. En lugar de claustrofobia y desesperación, en las filas romanas ahora reinaba una determinación fría y malvada. Cruzaron el Rubicón de su miedo incluso antes de entrar al agua del río Real. Ahora, parados en la orilla mojada, habiéndose cortado las vías de retirada, cada legionario entendía. El único camino a la vida pasa a través de las filas de aquellos que hace un minuto se reían de ellos. El martillo se congeló en el aire sin llegar a golpear, porque el yunque de repente desapareció y se convirtió él mismo en una hoja apuntando al corazón. La batalla, que debía ser una matanza de inocentes, se convertía en algo que escapaba a la comprensión. La tierra comenzó a vibrar. No era una metáfora. Desde el lado opuesto, saliendo del primer shock, comenzó a tomar impulso la principal fuerza de choque de Oriente. La marea de acero, de la que hablaremos más adelante, se puso en movimiento. Pero los romanos ya no miraban atrás. Lúculo, mojado hasta la cintura, estaba frente a la formación y señalaba con la espada no a las hordas enemigas, sino a un punto concreto en el mapa de batalla que solo él notó. La trampa no se cerró. Fue detonada desde adentro por la valentía demencial de un hombre que se negó a creer en la inevitabilidad de la derrota. La tierra no solo vibraba, gemía. Si alguna vez has estado en un andén cuando pasa un tren de carga pesado, multiplica esa sensación por 1000 y agrégale el terror animal de saber que ese tren viene directo hacia ti. Los romanos, que acababan de cruzar el río, se paralizaron. La mirada de cada legionario estaba clavada en el centro de la formación enemiga, donde se desarrollaba un espectáculo capaz de paralizar la voluntad incluso del veterano más curtido. Hacia ellos no avanzaba simplemente un enemigo. Hacia ellos se movía una catástrofe geológica envuelta en hierro. Eran los catafractos. 17.000 jinetes. Imagina ese número. 17.000 tanques vivos de la antigüedad. Mientras que la caballería romana era ligera y maniobrable, los catafractos armenios representaban la cima tecnológica de la ingeniería militar de Oriente. Tanto el jinete como el caballo estaban completamente cubiertos de armadura de escamas o placas, ni un centímetro de carne al descubierto. En lugar de rostros, máscaras de hierro congeladas en una mueca eterna y sin emociones. Esto se hacía no solo para protección, sino para quitarle al enemigo la esperanza. No peleas con humanos, peleas con máquinas de destrucción desalmadas. Siente ese peso. Cada jinete cargaba decenas de kilos de metal. Sus caballos, de razas especialmente criadas, potentes como toros, respiraban pesadamente bajo el peso de la armadura, y ese sonido ronco y húmedo que salía de miles de fosas nasales tapaba incluso el choque de las armas. Cuando esta masa se ponía en movimiento, no galopaba, fluía como lava ardiente, lenta pero inevitablemente. Detener un ataque frontal de catafractos con una formación de infantería era físicamente imposible. Era física simple. Masa multiplicada por aceleración convertía cualquier muro de escudos en astillas y a la gente detrás de ellos en polvo sangriento.
Los legionarios apretaban sus pilums, los famosos dardos romanos que atravesaban cualquier escudo. Pero ahora, mirando ese muro que brillaba al sol, entendían toda la inutilidad de su arma. ¿Dónde golpear? ¿En el cuello de hierro del caballo? ¿En el pecho de acero del jinete? El pilum simplemente rebotaría o se rompería sin causar daño. Y en respuesta no volarían dardos. El arma principal del catafracto era una lanza extra larga, el contos. De 4 metros de largo, del grosor del brazo de un niño, atravesaba a 2 o 3 personas de lado a lado, como una aguja a la tela. Los romanos sabían, si esta avalancha de acero tomaba velocidad, la batalla terminaría en cuestión de minutos. Simplemente los pisotearían en la arcilla de Armenia junto con sus águilas, ambiciones e historia. En las filas de la infantería romana colgaba un olor pesado y pegajoso a miedo. No era ese miedo de adrenalina que hace hervir la sangre antes de la pelea. Era el terror frío de los condenados. Veteranos que se reían en la cara de la muerte en España y la Galia, ahora se sentían hormigas ante una bota levantada. Miraban atrás a sus centuriones buscando seguridad, pero veían en sus ojos la misma comprensión. Contra la fuerza bruta no hay defensa. 17.000 monstruos blindados se preparaban para tomar carrera. Tigranes el Grande miraba esto con triunfo. Para él, los catafractos eran el argumento absoluto en cualquier disputa. Eran su orgullo, su arma nuclear. Había gastado montañas de oro para crear esta élite. En las sillas no se sentaban simples mercenarios, sino la flor de la aristocracia armenia. Hombres que desde niños aprendían solo una cosa: matar siendo invulnerables. El rey sabía que los romanos tenían miedo. Veía cómo temblaba su formación. Solo necesitaba una cosa: dar la señal de ataque, y el campo de batalla se convertiría en un matadero. Ya imaginaba cómo los cascos de hierro destrozarían los cráneos romanos, poniendo un punto final contundente a la historia del insolente Luculo. Pero en esta máquina de muerte perfecta había un defecto. Un defecto enorme y fatal que no veían ni Tigranes, cegado por el brillo de sus armaduras, ni sus generales, acostumbrados a pelear con enemigos más simples. Los catafractos eran terribles solo en movimiento y solo de frente. Como un tiburón que muere si se detiene, la caballería pesada era rehén de su propia inercia. Necesitaban impulso, necesitaban espacio. Y lo más importante, eran casi ciegos con sus máscaras de hierro y torpes como barcazas cargadas en un canal estrecho. El sonido de las trompetas cortó el aire. La señal de ataque fue dada. 17.000 lanzas bajaron a posición horizontal formando un bosque de aguijones mortales. La tierra se estremeció con el primer golpe de los cascos. Lentamente, como a regañadientes, la ola de acero comenzó a ganar velocidad. Con cada paso el estruendo crecía, convirtiéndose en un rugido que tapaba los oídos. Los legionarios instintivamente cerraron los escudos, aunque entendían que eso no los salvaría. Se prepararon para morir, maldiciendo al loco de Luculo que los trajo a este matadero. Sin embargo, el propio Luculo no miraba a los catafractos, mientras todos los demás, tanto sus soldados como los enemigos, estaban hipnotizados por la aproximación de la muerte de acero. Su mirada, aguda y fría, escaneaba el paisaje. No buscaba la salvación, buscaba un error. Y lo encontró. Su atención no fue atraída por el brillo de las armaduras, sino por un extraño vacío detrás de la formación de la caballería enemiga. Allí donde debería haber un apoyo confiable o una reserva, se alzaba una colina solitaria. Una colina común, nada destacable, cubierta de hierba seca. Pero para el ojo de un genio táctico, esa colina brillaba más que un faro. Era la clave. Mientras la avalancha de acero, ganando inercia mortal, rodaba hacia el centro romano, Luculo entendió que Tigranes había cometido un error de novato. El rey creía tanto en el poder de su caballería que olvidó asegurar su retaguardia. Dejó la altura dominante vacía. Esa colina se cernía justo sobre las nucas de los jinetes blindados. Quien controlara esa colina, controlaba la situación. En la cabeza de Luculo se formó instantáneamente una nueva imagen de la batalla. El miedo desapareció, cediendo lugar a un cálculo gélido. Tenía minutos contados antes de que aplastaran a su ejército, pero ahora sabía dónde clavar el bisturí para matar al gigante.
Y mientras los legionarios se preparaban para recibir la muerte, su general ya veía el camino hacia la victoria más imposible en la historia de Roma. Un camino que comenzaba con una carrera loca contra la muerte hacia esa misma altura olvidada por todos. Mientras 17.000 jinetes envueltos en armadura comenzaban su carrera, amenazando con convertir a las legiones romanas en una masa sangrienta, en el campo de batalla ocurrió un momento de silencio absoluto. No un silencio real, acústico. Allí había un estruendo que rompía los tímpanos, sino un silencio intelectual en la cabeza de un hombre. Luculo dejó de escuchar el choque del metal y los gritos de los comandantes. Su mundo se redujo a un punto geográfico, a la colina. No era solo una elevación, era la colina calva, como la llamarían después los historiadores. Suave, fácil de subir, elevándose justo sobre la retaguardia de la caballería pesada armenia. En cualquier academia militar del mundo, desde Esparta hasta West Point, a un cadete que dejara tal posición sin ocupar, le pondrían una mala nota y lo expulsarían con deshonor. El dominio de la altura es un axioma de la guerra, es la gravedad trabajando a tu favor, es la posibilidad de ver al enemigo como en la palma de la mano y golpearlo de arriba a abajo, reforzando el golpe con la inercia de la caída. Pero Tigranes el Grande, cegado por el brillo de sus armaduras y la cantidad de su ejército, simplemente ignoró esa colina. Para él la guerra era un choque de masas, un golpe frontal, una demostración de fuerza. No miraba el mapa, se miraba al espejo, y esa ceguera narcisista se convirtió en su sentencia. Luculo valoró al instante el regalo del destino. Entendió que frente a él no había solo una colina, sino la llave de las puertas del imperio. Si los romanos lograban ocupar esa cima antes de que los catafractos chocaran contra su formación, toda la geometría de la batalla se invertiría. La caballería pesada del enemigo quedaría atrapada. Al frente la infantería romana, y desde arriba, directo a las espaldas y nucas desprotegidas, caería el golpe del escuadrón de asalto. Pero no había tiempo para pensar. El segundero de la historia hacía tic-tac a una velocidad furiosa. Era una carrera. ¿Quién es más rápido? ¿Los jinetes blindados torpes ganando velocidad en la hondonada, o los soldados de infantería romanos ligeros corriendo cuesta arriba? ¡Soldados, hoy venceremos! Este grito de Luculo, registrado por los cronistas, no fue bravuconería. Fue la constatación de un hecho. En ese momento, el aristócrata de 50 años, acostumbrado a cojines suaves y vino exquisito, salió disparado como un atleta joven. Personalmente encabezó 2 cohortes de la formación manipular. Matones selectos que entendían a su general con media mirada. Imagina esta escena. El general romano corre delante de sus soldados, trepando por las piedras y la hierba seca, ahogándose por el polvo, pero sin detenerse ni un segundo. Sabía que si se detenía, si mostraba siquiera una sombra de duda, la moral del ejército se derrumbaría bajo los cascos de la caballería enemiga. Fue una marcha forzada demencial. Los romanos ligeros, habiendo tirado todo lo sobrante, corrían una carrera contra la muerte. Sus pulmones ardían como fuelles de herrero, los músculos de las piernas se acalambraban, pero veían la espalda de su comandante y corrían tras él. Subían más y más alto, y con cada metro de ascenso el miedo retrocedía, porque cuando miras al enemigo de abajo hacia arriba, parece un gigante tapando el cielo, pero cuando lo miras de arriba hacia abajo, se convierte en un blanco. Tigranes, que observaba la batalla desde su trono de oro, al principio ni siquiera entendió qué pasaba. Vio el ajetreo en el flanco, vio cómo una parte de los romanos se separaba de la masa principal y corría hacia algún lado. ¡Huyen! Intentan esconderse en las montañas. Tal vez pensó el rey, y este pensamiento terminó de adormecer su vigilancia. Estaba tan seguro de que los romanos eran la víctima que no podía admitir la idea de su agresión. Veía lo que quería ver, pánico y huida. Y en realidad estaba observando cómo le preparaban la daga para un golpe bajo el omóplato. Y así finalmente la cima. Los romanos, respirando pesadamente, salieron a la meseta de la colina. El polvo se asentó, y ante ellos se abrió un panorama que a cualquier táctico le hubiera cortado la respiración. Abajo, a solo unos cientos de pasos, se extendía un mar de espaldas blindadas. Los catafractos, sin sospechar nada, continuaban su movimiento lento e implacable hacia adelante, preparándose para aplastar el centro romano.
estaban totalmente concentrados en lo que sucedía frente a sus narices. Sus retaguardias estaban abiertas, sus cuellos, no protegidos por los cascos pesados desde atrás, estaban expuestos. Sus caballos, vulnerables y asustadizos, estaban como en bandeja. Luculo, secándose el sudor de la frente, se volvió hacia sus hombres. En sus ojos ya no había la tensión del jugador haciendo una apuesta. Había el brillo frío del verdugo que ya levantó el hacha. Los soldados, que hace un minuto temblaban de terror ante el muro de acero, ahora sonreían con voracidad. Veían la vulnerabilidad de los monstruos invencibles. El mito de la invulnerabilidad de los catafractos se derrumbó en sus cabezas antes del primer golpe de espada. Entendieron. Esas estatuas de hierro allá abajo no son dioses de la guerra, sino conservas que simplemente olvidaron abrir. El aire en la cima de la colina era limpio y transparente, a diferencia del infierno polvoriento de abajo. Aquí, en la altura, Luculo se sintió no solo general, sino un director que reescribe el final de una tragedia. Levantó la espada señalando hacia abajo, a las espaldas brillantes de los enemigos. Nada de discursos largos, nada de invocaciones pomposas a Júpiter, solo un gesto, comprensible en cualquier idioma del mundo. A por ellos. La iluminación del genio, que notó un solo error en el plan perfecto del enemigo, se convirtió en sentencia. La oportunidad de 1 en 1.000.000 funcionó. La carrera contra el tiempo se ganó. Ahora solo quedaba soltar la avalancha. Y esta avalancha no consistía en piedras, sino en acero romano, rabia y superioridad táctica, que en ese día valía más que todo el oro de Asia. Lo que sucedía en los siguientes minutos es difícil de llamar batalla en el sentido clásico de la palabra. En los libros de historia escriben sobre combates y maniobras, pero los que estaban en esa colina sabían, eso no era una batalla. Fue una operación quirúrgica realizada con el cuchillo de un carnicero. Luculo dio una orden que iba en contra de la tradición secular de la guerra romana. ¡No lanzar los pilums! Este grito pasaba por la cadena de centuriones. Usualmente el ataque romano comenzaba con una lluvia de dardos pesados rompiendo escudos y formación. Pero ahora eso hubiera sido un error. El dardo podía rebotar en la espalda blindada del catafracto o simplemente clavarse en la tierra. No, aquí se requería otra herramienta. ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Golpeen a las piernas! ¡Corten los tendones! Esa fue la orden. Era una orden no para soldados, sino para saboteadores. Los romanos debían bajar y golpear en el lugar más vulnerable, más vergonzoso de la caballería invencible, en los muslos y las espinillas de los caballos. La armadura de los catafractos era un milagro del arte de la herrería, pero no podía cubrir todo. Las patas de los caballos, que cargaban toneladas de peso vivo y hierro, permanecían descubiertas por movilidad. Precisamente allí, en los tejidos blandos y tendones, Luculo dirigió la punta de su golpe. La infantería romana se precipitó desde la ladera no en filas ordenadas, sino como una avalancha de depredadores. No gritaban por Roma, guardaban el aliento para el golpe. Imagina el terror de las filas traseras de la caballería armenia cuando escucharon a sus espaldas no el trote habitual de sus refuerzos, sino el choque ajeno y seco de sandalias y el siseo de maldiciones en latín. Los jinetes intentaron darse la vuelta. Y ahí funcionó la física, despiadada y cínica. Girar un caballo blindado en una formación densa, estando hombro con miles de otras estatuas de hierro iguales, es imposible. Los catafractos resultaron rehenes de su propio poder. Se atascaron. Eran como tortugas volteadas sobre su espalda. Los romanos se estrellaron contra su retaguardia sin ninguna piedad. Los gladius, espadas cortas, ideales para la estrechez, trabajaron como agujas de coser de un sastre loco. Un golpe bajo la rodilla del caballo y el animal gigante se derrumba al suelo con un chillido salvaje, arrastrando consigo al jinete. Un jinete con armadura pesada caído del caballo ya no es un guerrero. Es un montón de metal indefenso, incapaz de levantarse sin ayuda externa. Braceaban en el polvo intentando sacar las espadas, pero los romanos simplemente pasaban sobre ellos continuando su trabajo sangriento, o los remataban con un golpe de misericordia en la ranura del casco. El efecto dominó con el que soñaba Luculo superó las expectativas más audaces. El pánico es un virus, y en una formación densa se propaga más rápido que la peste.
Los caballos, enloquecidos por el dolor y el olor a sangre, dejaron de obedecer las riendas. Comenzaron a espantarse. ¿Pero a dónde correr? Atrás, romanos. A los lados, sus propios camaradas. Quedaba solo un camino, hacia adelante, directo hacia su propia infantería que estaba frente a la caballería esperando la orden de ataque. Y aquí sucedió lo que convirtió la derrota militar en una catástrofe humanitaria. La marea de acero, llamada a barrer a los romanos, se volcó sobre el ejército armenio. 17.000 jinetes blindados, habiendo perdido el control, se estrellaron contra las espaldas de sus propios soldados de infantería. Fue una carnicería creada no por el arma enemiga, sino por la propia estupidez y miedo. Los caballos pesados pisoteaban a la gente, los derribaban con el pecho, rompían huesos. Los infantes de Tigranes, que hace un minuto estaban seguros de la victoria, de pronto vieron cómo la muerte se les venía encima con los rostros de sus propios defensores. Gritos de terror ahogaron todos los demás sonidos. La formación se desmoronó al instante. La infantería armenia, compuesta por decenas de tribus diferentes, no entendía qué pasaba. ¡Traición!, gritaban unos. ¡Los romanos nos rodearon!, gritaban otros. Nadie distinguía quién era propio y quién ajeno. En nubes de polvo denso y amarillo levantado por miles de cascos, comenzó una masacre desordenada. Los suyos mataban a los suyos intentando abrirse camino hacia la salvación. Los tanques de hierro de Tigranes aplastaban a la élite de su propio ejército, convirtiendo las formaciones de combate en un lío sangriento. Luculo desde la altura de la colina observaba este caos con la satisfacción fría de un arquitecto que ve cómo se derrumba el edificio en cuyos cimientos puso dinamita. Ni siquiera tuvo que entrar en combate con las fuerzas principales. El enemigo se mataba a sí mismo. El gran ejército de Oriente devoraba su propia cola. Fue el triunfo del intelecto sobre la fuerza bruta, de la táctica sobre la masa. Un golpe preciso con bisturí en el ganglio nervioso, y el cuerpo gigante del imperio comenzó a convulsionar, destruyéndose a sí mismo. Los legionarios en el centro que se preparaban para morir bajo los cascos, ahora miraban con asombro cómo el muro del enemigo se desmoronaba ante sus ojos, sin llegar a ellos ni a 100 pasos. No veían un ataque, sino una huida. Veían cómo el orgullo de Asia se revolcaba en el barro, cómo jinetes que valían más que su peso en oro suplicaban piedad, incapaces de salir de debajo de los cuerpos de sus caballos. El aire se llenó no del sonido heroico de espadas, sino del sonido nauseabundo de huesos rompiéndose, y alaridos de decenas de miles de personas aplastadas por sus propias ambiciones. La trampa no solo funcionó, se convirtió en una tumba para un ejército que esa mañana se creía inmortal. Lo que siguió al pánico de los catafractos es difícil de llamar guerra en el sentido habitual. La guerra tiene reglas, tiene ritmo de golpes y paradas, tiene al fin y al cabo algún tipo de nobleza perversa del duelo. Aquí no había eso. La batalla terminó en el momento en que la primera espada romana se clavó en la grupa de un caballo armenio. Comenzó la cacería, la redada más grande y sangrienta en la historia de la antigüedad. Las cohortes romanas, que hasta entonces estaban en defensa, abrieron la formación y avanzaron. No iban como soldados asaltando fortificaciones, sino como segadores saliendo al campo donde las espigas son más altas que la estatura humana. Solo que en lugar de trigo, frente a ellos había un mar de gente desorientada y aterrorizada, atrapada en una estampida mortal. Mira esta imagen desde arriba, con los ojos de los dioses que debieron haberle dado la espalda a Tigranes ese día. El valle se convirtió en un organismo único de dolor. Un ejército enorme que contaba con cientos de miles de personas no podía ni pelear ni huir. Eran demasiados. Las filas traseras, sin entender qué pasaba adelante, seguían empujando, aplastando a los de adelante directo contra los gladius romanos. Fue la paradoja del espacio. La mayor ventaja de Tigranes, su número, se convirtió en su tumba. Los legionarios ni siquiera tenían que buscar al enemigo. Simplemente cortaban y apuñalaban mecánicamente, metódicamente, con la eficiencia de carniceros en un matadero. El aire se volvió denso y metálico por el olor a sangre mezclado con polvo. ¿Y qué pasó con el rey de reyes? ¿Dónde estaba aquel que por la mañana se reía de los vagabundos romanos? Tigranes II el Grande huyó. Y no huyó como un monarca que se retira con dignidad para reagrupar fuerzas. Huyó como un ladrón sorprendido en la escena del crimen.
Testigos de esos eventos describieron una escena digna de ser el epitafio de cualquier tiranía. En un momento dado, abriéndose paso a través de la multitud de sus propios guardaespaldas en pánico, el rey se arrancó de la cabeza la tiara, símbolo del poder divino adornado con seda blanca y joyas con el valor de toda una ciudad. ¿Por qué lo hizo? Para salvar su vida. La corona en la cabeza lo convertía en un blanco. En ese caos, cualquier jinete romano, al ver el brillo del oro real, arriesgaría todo para obtener la cabeza del rey. Y así, la reliquia más grande de Oriente voló al polvo del camino, bajo los pies de los soldados que corrían, pisoteada en el barro junto con la grandeza del imperio. Este gesto, la renuncia al nombre por la supervivencia, fue más elocuente que 1000 palabras. Tigranes eligió la vida de fugitivo, dejando su honor tirado en el polvo del altiplano armenio. Su hijo, que recibió de manos del padre la diadema, solo rompió a llorar, entendiendo que ese regalo ahora era una maldición. Pero la catástrofe en el campo fue solo la mitad de la tragedia. En los muros de Tigranocerta se desarrollaba su propio drama. Los mercenarios griegos, habitantes trasladados a la fuerza y prisioneros que componían la guarnición de la ciudad, observaban la derrota con terror que cambiaba a regocijo. Veían cómo el ejército invencible se derretía como cera en el fuego. Veían cómo su señor tiraba la corona, y en sus cabezas hizo clic un interruptor invisible. El miedo a Tigranes, que los mantuvo en obediencia durante años, desapareció. Y cuando desaparece el miedo al tirano, solo queda el odio. Manki, el comandante de la guarnición fiel a Tigranes, intentó poner orden, pero era tarde. Dentro de la ciudad estalló un motín. Fue una rebelión de esperanza. Los griegos en los muros comenzaron a agitar capas haciendo señales a los romanos. «¡Vengan aquí! ¡Estamos con ustedes!», gritaban en el dialecto puro de la Hélade, que Luculo entendía mejor que muchos senadores. En la ciudad comenzó la masacre. Los mercenarios atacaron a los soldados fieles al rey, tomando torres y puertas. Y entonces, el punto culminante del día. Las enormes puertas de Tigranocerta, reforzadas con bronce, que debían resistir meses de asedio, comenzaron a abrirse lentamente. No bajo los golpes de un ariete, sino desde adentro. El chirrido de las bisagras sonó como una campana fúnebre por el imperio de Armenia. La ciudad se rindió no ante la fuerza de las armas, sino ante la fuerza del momento. Los legionarios de Murena, dejados para el bloqueo, irrumpieron adentro sin creer su suerte. No tuvieron que escalar los muros bajo brea hirviendo, simplemente les abrieron la puerta a la tesorería del mundo. Hacia la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de un color aterradoramente parecido a lo que había en la tierra, todo había terminado. Las bajas romanas se contaban por decenas. Algunas fuentes hablan de 5 muertos y 100 heridos, lo que parece increíble, pero se confirma por la ausencia total de resistencia seria. Las pérdidas armenias eran incalculables. Se hablaba de 100.000 infantes muertos y casi toda la caballería. Pero los números son estadística seca. La realidad era más aterradora. El valle estaba cubierto de cuerpos tan densamente que los romanos no caminaban sobre la tierra, sino sobre los enemigos caídos. Los legionarios estaban parados en medio de ese apocalipsis, apoyados en escudos ensangrentados, y no podían asimilar la magnitud de lo ocurrido. Acababan de destruir una superpotencia, en un día, sin bajas. Parecía un sueño, una intervención de los dioses. Pero bajo los pies crujían no fantasmas, sino collares de oro arrancados a aristócratas muertos. Tigranocerta, la ciudad construida para la gloria, ahora yacía a sus pies, abierta para el saqueo. Y en los ojos de los soldados, hace poco llenos de miedo a la muerte, comenzó a arder un nuevo fuego. No era el fuego del valor, era el brillo amarillo y febril de la codicia. Miraban las montañas de oro, las telas invaluables, los almacenes repletos de bienes, y entendían, ahora eran los dueños del mundo. Y esta comprensión, nacida en la sangre y el polvo de la victoria, se convirtió en el principio del fin no para el enemigo, sino para la propia disciplina romana. Luculo, mirando a sus soldados triunfantes, quizás por primera vez sintió una punzada de ansiedad. Vencer al enemigo resultó más fácil que sobrevivir a esa victoria.
Imagina un ejército que no fue vencido por la espada enemiga, ni por el hambre ni la peste. Lo venció el premio mayor. Después del saqueo de Tigranocerta, el campamento romano dejó de ser un objeto militar y se convirtió en una bolsa de valores ambulante. Los pastores de ayer del Lacio y veteranos de los barrios bajos de la Subura de repente descubrieron que sus mochilas pesaban más que sus escudos. Cada legionario que sobrevivió a esa carnicería ahora poseía una fortuna que alcanzaría para comprar una hacienda, un viñedo y una decena de esclavos. Y en ese momento en sus cabezas ocurrió una química, irreversible como el óxido. Un soldado con los bolsillos vacíos pelea para sobrevivir y enriquecerse. Un soldado con los bolsillos llenos de oro pelea de mala gana. Le apareció el problema de conservación del capital. Ya no quiere arriesgar el cuello, pues ahora ese cuello tiene algo que perder. Y la naturaleza, como burlándose del triunfo de Lúculo, comenzó a apretar las tuercas. Llegó el invierno del año 68 a.C. El altiplano armenio no es la soleada Italia. Es un infierno helado donde el viento corta la cara como navaja y el agua en las cantimploras se convierte en piedra en una hora. Lúculo, fiel a su lógica de sabueso, exigía lo imposible. Quería seguir adelante, al norte, hacia Artaxata, la segunda capital de Armenia, donde según rumores se escondía el malherido Mitrídates. Para Lúculo la guerra era una ecuación matemática que había que resolver hasta el final. Dejar al enemigo vivo significaba tachar todo lo hecho. Él veía el mapa, el estratega pensaba en escalas continentales, pero sus soldados solo veían dedos congelados y oro que los tiraba hacia la tierra. El conflicto maduraba lentamente, como un absceso. Primero fue un murmullo. Junto a las hogueras no hablaban de la gloria de Roma, sino de que Lúculo se había vuelto loco. Quiere conquistar todo el mundo para él y dejarnos los huesos en la nieve, susurraban los veteranos. Eran esos mismos fimbrianos, soldados con mala reputación que ya habían traicionado a sus comandantes en el pasado. Conocían sus derechos y sabían que sin ellos el gran general era simplemente un viejo vestido de púrpura. La disciplina que mantuvo a las legiones en la batalla de Tigranocerta se derritió más rápido que la primera nieve. Y entonces llegó el momento de la verdad. No en el campo de batalla, sino en la formación matutina. Lúculo dio la orden de marchar. Las trompetas tocaron la señal, pero nadie se movió. Silencio. Solo el silbido del viento y el resoplido de los caballos. Imagina ese sonido. El sonido del silencio de 1000 hombres armados que le dicen a su comandante «no», sin abrir los labios. Es más aterrador que cualquier grito de guerra. Fue el motín de los millonarios, la huelga de la corporación más exitosa en producción de muerte. Lúculo, el hombre que con una mirada enviaba cohortes a la muerte, de pronto resultó impotente. Bajó del caballo. Él, aristócrata de 10ª generación, consular, vencedor de reyes, fue hacia la gente. Los historiadores describen una escena que duele físicamente. El gran general iba de tienda en tienda. No amenazaba con ejecución. Ejecutar a todo el ejército es imposible. Suplicaba. Agarraba a los soldados de las manos, los llamaba por sus nombres, le recordaba el honor, a Roma, que la victoria estaba tan cerca. Lloraba. Lágrimas de impotencia corrían por el rostro del hombre que destrozó un imperio. ¿Y los soldados? Lo miraban con la calma cínica de personas que saben que el mercado laboral está de su lado. Algunos se daban la vuelta, algunos se reían, y uno de los veteranos hizo un gesto que se convirtió en símbolo del colapso de la carrera de Lúculo. Sacó su monedero vacío, aunque todos sabían que su cinturón reventaba de lo robado, lo tiró a los pies del general y dijo: «Si tanto necesitas esta guerra, Lúculo, ve y pelea tú solo. Tú eres el único que se hace más rico con esto». Fue un golpe de daga, pero no en el corazón, sino en el alma. Lo acusaron de codicia. A él, que les entregaba todos los trofeos. Pero la lógica de la multitud es despiadada. Para los legionarios, Lúculo era la encarnación del sistema que usa su sangre para construir villas ajenas. Veían cómo partían a Roma caravanas con obras de arte para la colección personal del general y consideraban que su parte eran migajas miserables, incluso si esas migajas los hacían ricos. El abismo entre la tienda del Estado Mayor y la hoguera del soldado se volvió insuperable. La campaña estaba rota.
no por la estrategia enemiga, sino por la fatiga del metal. Lúculo estaba parado en medio del campamento nevado, rodeado de gente que lo despreciaba, y entendía que había perdido. Ganó todas las batallas, pero perdió la guerra por la lealtad. Tuvo que dar una orden humillante, dar media vuelta. Hacia el sur, al calor, lejos de Mitrídates, lejos de la victoria final. El ejército vitoreaba como si hubiera obtenido otra victoria, sin entender que con su rechazo acababan de firmar la sentencia de su comandante. La noticia de este motín voló a Roma más rápido que el viento. Para los enemigos de Lúculo en el Senado, fue un regalo del cielo. «¡Miren!», gritaban desde las tribunas. «No puede controlar ni a sus propios soldados. Alargó la guerra para saquear provincias, y ahora el ejército se salió de control». El genio de la táctica resultó ser un cadáver político. Mientras llevaba las legiones de regreso, en la ciudad eterna ya preparaban el decreto de su destitución. Lúculo pensaba que lo más aterrador eran los catafractos de Tigranes, pero se equivocó. Lo más aterrador es el susurro a las espaldas y la envidia de aquellos que nunca tuvieron una espada en las manos. La historia preparaba el escenario para la salida de un nuevo héroe, que llegaría todo lo listo para robar la gloria ganada con sudor y humillación por Lucio Licinio. La sombra de Neo Pompeyo ya cubría Oriente. Mientras los legionarios en Asia contaban el oro robado y escupían sobre la disciplina, la verdadera guerra por el destino de Lúculo se desarrollaba a miles de kilómetros del frente, en los escalones de mármol del Foro Romano. Aquí no silbaban flechas ni retumbaban los cascos de los catafractos. Aquí mataban más silenciosamente, pero mucho más efectivamente, con palabras, chismes y decretos. Si piensas que el enemigo más peligroso es Tigranes con su caballería de acero, eres ingenuo. El enemigo más peligroso es el político envidioso que se sienta en el cálido Senado y entiende que la gloria ajena eclipsa la propia. En la Roma del año 66 a.C., el nombre de Lúculo ya no se pronunciaba con entusiasmo, sino con irritación. Sus enemigos, populistas y demagogos, encontraron su talón de Aquiles. No podían negar sus victorias, eso hubiera sido estúpido. En cambio, pervirtieron su esencia. ¿Por qué dura tanto la guerra?, gritaban los oradores desde las tribunas, agitando los puños ante la multitud de plebeyos. «Porque Lúculo no quiere terminarla. Está enamorado del poder. Vive como un rey en sus tiendas. Alarga la campaña para seguir saqueando provincias que pertenecen al pueblo de Roma». Era una mentira genial. Lúculo, que reformó la economía de Asia protegiendo a las ciudades de los apetitos depredadores de los recaudadores de impuestos romanos, se ganó enemigos entre las personas más ricas de la República. Los caballeros, que perdieron superganancias por la honestidad de Lúculo, se unieron a los políticos sedientos de titulares ruidosos. Fue una conspiración de la billetera y la lengua. Pintaban el retrato de un tirano enloquecido por la codicia que tortura a sus soldados para beneficio personal. Y la sociedad, cansada de impuestos de guerra interminables, creyó. El tribuno de la plebe, Cayo Manilio, sometió a votación una ley que se convirtió en el asesinato burocrático del héroe. A Lúculo lo retiraban, lo privaban del mando, lo declaraban material desechable. Pero lo más terrible no fue la destitución. Lo más terrible fue a quién nombraron en su reemplazo. El destino posee un sentido del humor cruel. A escena salió Neo Pompeyo, un hombre que ya entonces llevaba el modesto apodo de Magno, el Grande. Pompeyo era la antítesis completa de Lúculo. Si Lúculo era un genio de la táctica, Pompeyo era un genio de la publicidad. Era el favorito de la multitud, el niño de oro de la República, especialista en apropiarse de victorias ajenas. Ya había rematado la rebelión de Espartaco, cuando el trabajo principal lo hizo Craso. Ahora iba a Oriente para hacer el mismo truco con Lúculo. Imagina el cinismo de la situación. Pompeyo no llegó a una guerra. La guerra en esencia ya no existía. Tigranes estaba derrotado y humillado. Su ejército destruido, su espíritu roto. Mitrídates era una bestia acorralada escondiéndose por las grietas del Cáucaso. Todo el trabajo pesado, sucio y sangriento estaba hecho. El filete estaba asado, la mesa puesta, el vino servido. A Pompeyo solo le quedaba entrar al comedor, sentarse a la cabecera y recibir las felicitaciones del cocinero. Llegó a todo lo listo, trayendo consigo legiones frescas,
llenas de fuerzas y sed de dinero fácil. El encuentro de los dos titanes ocurrió en Galacia. Es una de las escenas más dramáticas de la historia romana, digna del pincel de un gran artista. Por un lado, Luculo, envejecido, agotado por años de campañas, con armadura polvorienta, rodeado de un puñado de veteranos fieles pero cansados. Por el otro, Pompeyo, radiante, lleno de energía, rodeado de un séquito enorme y lictores cuyas fasces estaban envueltas con laurel fresco. Al principio respetaron la etiqueta, se felicitaron mutuamente, pero el aire entre ellos echaba chispas de odio. La cortesía voló rápido, como el dorado de una estatua barata. Luculo, no soportando la arrogancia del sucesor, le lanzó a la cara una acusación que debería quemar la conciencia, si Pompeyo la tuviera. «Eres como un buitre», dijo mirándolo directo a los ojos al nuevo ídolo de Roma. «Llegas solo donde otros ya mataron a la presa. Te apropias de cadáveres ajenos para parecer cazador». Las palabras de Tigranes sonaron como sentencia, pero las palabras de Luculo sonaron como epitafio de la justicia. Pompeyo solo sonrió. Le importaban un bledo las metáforas. Detrás de él estaba la fuerza de la ley y la fuerza de la multitud. Comenzó metódicamente, con placer sádico, a desmantelar el legado de Luculo. Cancelaba sus órdenes, reasignaba sus legados, ignoraba demostrativamente sus consejos. Prohibió a los soldados obedecer al viejo comandante. Imagina la humillación de un hombre que ayer mandaba sobre reyes y hoy está solo en un campo vacío, y sus propios centinelas no le hacen el saludo. Pompeyo se llevó todo. Se llevó el ejército. Se llevó la gloria de quien termina la guerra. Incluso atrajo a su lado a esos mismos soldados rebeldes, prometiéndoles un pronto regreso a casa y ricos pagos. Fue saqueo político de la más alta calidad. Luculo entendió que su victoria sobre Tigranes, esa misma batalla imposible, fue el comienzo de su fin. Era demasiado bueno para ese sistema podrido. Era un profesional en un mundo de populistas. Peleaba con la espada en un mundo donde se pelea con intrigas. Y mientras Pompeyo al frente de un ejército enorme marchaba al encuentro de la gloria fácil para rematar enemigos ya muertos y obtener el triunfo, Luculo subió a un barco rumbo a Italia. No llevaba consigo la cabeza de Mitrídates ni las llaves del mundo, como soñaba. Llevaba consigo la amarga comprensión. La República está enferma. En ella ya no valoran el valor, valoran la capacidad de venderse. El hombre que expandió las fronteras de Roma hasta límites nunca vistos, regresaba a casa como una persona privada, escupido por los periódicos de aquel tiempo y traicionado por su propia gente. Pero le quedaba un arma que no tenía Pompeyo, su intelecto y su riqueza. Y ya sabía cómo vengarse de Roma. No con la espada, no. Se vengaría con tal desprecio que se contarían leyendas incluso 2000 años después. Imagina el polvo. No el que se acumula en los estantes de las bibliotecas, sino el polvo denso, grasiento y asfixiante del altiplano armenio, que se mete en la nariz, cruje en los dientes y convierte los pulmones en papel de lija. 6 de octubre del año 69 a.C. Si ahora estás sentado en un sillón cómodo, levántate. Acércate a la ventana. Y ahora imagina que tras el vidrio no está el paisaje urbano habitual, sino el mar. Un mar infinito, vivo, que se mueve, de acero, cuero y carne. No es una metáfora. Abajo, en el valle, se despliega un panorama que a cualquier persona normal le detendría el corazón. Estás parado en el muro de la fortaleza de Tigranocerta, la nueva y brillante capital de Asia, una ciudad construida sobre ambiciones y huesos. Junto a ti, apoyado en la piedra fría del parapeto, está un hombre al que llaman Rey de Reyes. Tigranes II el Grande, soberano cuyo imperio se extiende desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo. No es solo un monarca, es una deidad viva para millones. Su corona, una tiara adornada con estrellas y águilas, brilla al sol tan fuerte que duele mirar. A su alrededor, un séquito de 4 reyes vasallos que le sirven como lacayos. Es la cima de la cadena alimenticia del mundo antiguo. Y allá, abajo, al pie de los muros gigantes, se mueve algo gris, miserable y polvoriento. Romanos. Míralos con los ojos de Tigranes. ¿Qué ves? 12.000 infantes. Tal vez 3.000 jinetes. Túnicas sucias, cascos abollados,
rostros demacrados. Caminaron miles de kilómetros por tierra hostil, sin convoyes, sin apoyo, sin esperanza. No parecen conquistadores, sino una banda de vagabundos perdida camino al cementerio. Contra ellos, un ejército imposible de contar. Plutarco, ese antiguo amante del drama, da cifras que marean. 250.000 de infantería, 55.000 jinetes. Incluso si dividimos esos números por 2, como aconsejan los escépticos, la proporción de fuerza sigue siendo monstruosa. 20-1, 30-1. No es una guerra, es un error matemático. El aire tiembla de carcajadas. Tigranes se ríe, sus generales se ríen. Incluso los esclavos que sirven el vino esconden sonrisas. Es una risa no histérica, sino sincera. Una risa visceral de un gigante que descubrió bajo sus pies a una hormiga molesta. El rey se vuelve hacia su séquito, y sus palabras, registradas por los historiadores, suenan no como una orden militar, sino como una broma social lanzada en una cena de gala. Escucha esta frase. Entrará en la historia como epitafio a la arrogancia. Si vienen como embajadores son demasiados, si son enemigos son muy pocos. Genial, ¿no es cierto? Con una frase destruyó su estatus. Les negó a los romanos incluso el derecho a llamarse amenaza. Para él son simplemente un malentendido logístico. Tigranes está seguro de que los dioses hoy juegan de su lado. ¿Y por qué no habría de estar seguro? Mira su ejército. A la derecha se alinearon los medos y los adiabenos, a la izquierda los babilonios y los temibles íberos con lanzas largas como mástiles de barcos. ¿Y en el centro? En el centro está lo que debería congelar la sangre romana en las venas. 17.000 catafractos, jinetes de hierro, hombres y caballos completamente envueltos en armadura de placas. Tanques del mundo antiguo. Cuando se muevan, la tierra realmente temblará. No es una figura retórica, es un hecho sísmico. ¿Apostarías por los romanos? Sé honesto. ¿Arriesgarías aunque sea un denario por este grupo de gente cansada, atrapada entre muros inexpugnables de la ciudad y un océano de caballería enemiga? Claro que no. Cualquier manual militar te dirá, es el fin, es jaque mate en una jugada. Tigranes ni siquiera ordena atacar de inmediato. ¿Para qué apurarse? Quiere disfrutar el momento. Quiere que el miedo marine a los legionarios, que haga su carne más tierna. Pero bajemos del muro. Pasemos a través de este campamento que se carcajea, donde los soldados ya se reparten el botín romano sin haber entrado en combate. Donde los oficiales juegan a los dados por las armaduras de legionarios todavía vivos. Crucemos el río y acerquémonos a la formación romana. Aquí hay silencio. Nada de canciones, nada de bromas. Solo el choque seco del metal y la respiración pesada de miles de personas. Huele a sudor, aceite rancio y terror animal. Los legionarios no son idiotas, saben contar. Ven que los rodean. Ven el brillo de decenas de miles de hojas en el horizonte. El susurro corre por las filas. ¿Por qué estamos aquí? Nos traicionaron. Vamos a morir todos por las ambiciones de un solo hombre. Y ese hombre está aquí mismo, Lucio Licinio Luculo. Tiene 48 años. No parece un héroe épico. No tiene el carisma de Alejandro Magno ni la fuerza bruta de Mario. Es un aristócrata hasta la médula, esteta, intelectual, amante de la filosofía griega. Un hombre que al parecer debería estar sentado en una biblioteca o degustando ostras en una villa en campaña y no tragando polvo en el borde del mundo conocido. Pero mírale a los ojos. ¿Ves miedo ahí? No. Hay un brillo frío y calculador de cirujano que mira al paciente no como a una persona, sino como un conjunto de órganos sujetos a extracción. Mientras Tigranes practicaba su ingenio, Luculo se ocupaba de algo muy distinto. No escuchaba la risa del enemigo, escuchaba el paisaje. Su mirada se deslizaba por la llanura, ignorando las armaduras brillantes y concentrándose en el barro, los barrancos y la corriente del río. No buscaba gloria, buscaba un error. Y lo encontró. Lo que para Tigranes era un campo para un desfile triunfal, para Luculo se convertía en un problema de ajedrez complejísimo. Entendía lo que no entendía el déspota oriental cegado por su propia grandeza. En la guerra el tamaño importa solo cuando sabes manejarlo. La atmósfera se densifica. El cielo sobre Tigranocerta se oscurece
pero no por nubes, sino por la tensión que parece que se puede cortar con cuchillo. Tigranes está seguro de que frente a él hay una víctima. Lúculo sabe que frente a él hay una presa. Es la clásica paradoja de la percepción. La historia adora tales momentos. Momentos en que un gigante levanta el pie para aplastar un insecto, sin notar que en el suelo hay una espina venenosa. La risa en los muros se calma poco a poco, cambiando por un murmullo de actividad. Los trompetistas armenios llenan los pulmones de aire para dar la señal de ataque, que debe borrar el nombre romano de la historia de Oriente. Pero los romanos no esperan. Comienzan el movimiento. Y ese movimiento no es una huida, es algo que hace que la sonrisa se borre del rostro de Tigranes. Las legiones no retroceden. No se forman en defensa cerrada de tortuga. Dan un paso al frente, directo a las fauces del Leviatán. En este momento, cuando el sol de otoño del año 69 a.C. se refleja en miles de escudos levantados, el tiempo parece detenerse. Estamos en el umbral de un evento que no debió suceder, un evento imposible. Pero para entender cómo un cónsul romano se decidió a tal locura, necesitamos rebobinar la cinta. Necesitamos entender qué demonio perseguía a Lúculo hacia estas montañas malditas. Porque esta guerra no fue una orden del Senado, no fue la voluntad del pueblo romano, fue su obsesión personal y maníaca, la obsesión de un cazador que se metió en una trampa y ahora, mirando las fauces de la bestia, entiende. El único camino a la salvación pasa directamente a través de la garganta del monstruo.